Hay despedidas que no solo duelen, parten el alma, y hay historias que cambian para siempre la forma en que miramos el mundo. Esta es una de ellas. Brian estaba a un solo día de regresar a casa. Ya tenía su pasaje, tenía planes, pero esa noche algo cambió. Se reunió con unos amigos en la orilla del mar, como si el mar mismo los hubiera llamado. Las risas se apagaron, las voces se alejaron, una por una. Y al final, solo quedaron las olas, y un silencio que nadie pudo explicar. Uno a uno, los amigos fueron marchándose, algunos por cansancio, otros porque debían trabajar temprano. Pero Brian decidió quedarse un poco más. El lugar se llenó de una calma inquietante. El único sonido era el del mar, respirando lento. Brian y Miguel, el último en quedarse, seguían conversando, sentados en la arena, bajo la tenue luz de la luna. De pronto, sin decir mucho, Brian se puso de pie y comenzó a caminar hacia el agua. Miguel, algo mareado por el alcohol, lo miró sin entender. Brian entró al mar y empezó a nadar con una serenidad extraña, como si algo invisible lo llamara desde lo profundo. Siguió avanzando hasta que su figura se perdió en la oscuridad. Miguel pensó que volvería, que era solo un momento, pero no regresó, ni esa noche, ni jamás. La alarma no sonó de inmediato, quizá porque todos pensaban que Brian volvería, o tal vez porque nadie imaginó que lo inexplicable podía volverse real. Cuando los minutos se convirtieron en horas, el silencio empezó a pesar más. Y con él llegó el miedo. Ese tipo de miedo que no tiene forma pero se siente en el pecho, en la garganta, en el alma. Al amanecer comenzó la búsqueda. Helicópteros, buzos, embarcaciones. Peinaron cada rincón de la isla, cada curva del arrecife. Nada, ni una huella, ni una prenda, ni una señal. Solo agua, solo ese mar inmenso que parecía haberlo tragado todo. Lo más aterrador no fue no encontrarlo, sino que no había lógica, no había olas violentas, no había corrientes peligrosas. El mar estaba en calma, pero Brian no volvió. Con el paso de los días, entre susurros y miradas que evitaban cruzarse, empezó a tomar forma una teoría que al principio parecía absurda. Pero cuando no hay cuerpos, ni rastros, ni explicaciones, lo que parece imposible empieza a tener sentido. Uno de los amigos más cercanos a Brian, quizá influenciado por lo que escuchó esa noche o por lo que creyó ver, mencionó algo que heló la sangre de todos. Parecía como si algo lo llamara, como si no estuviera nadando solo. En Ocean Cay, muchos trabajadores hablaban en voz baja sobre las sirenas. No esas de cuentos infantiles, sino las otras, las que aparecen al caer el sol, las que susurran desde lo profundo, las que encantan. Algunos aseguraban haber oído cantos extraños en noches de luna llena. Otros, incluso, hablaban de figuras que emergían en el horizonte, solo visibles por segundos, pero imposibles de olvidar. ¿Y si Brian no desapareció por accidente? ¿Y si algo lo llamó desde el fondo del mar? ¿Y si simplemente no pudo resistirse? No hay pruebas, no hay certezas, solo una sensación que se instaló en el pecho de quienes lo conocieron. La idea de que quizás no se fue solo. Tras su desaparición, la isla no volvió a sentirse igual. Los días pasaban, pero el silencio seguía ahí. Ese silencio denso, incómodo, el que aparece cuando falta alguien, un vacío, en la mesa, en los pasillos, en la playa. Se pidió ayuda. Sí, se hicieron búsquedas. Se activaron todos los protocolos posibles. Pero el mar no devolvió nada. Solo quedó el recuerdo, la incertidumbre y una pregunta que sigue doliendo hasta hoy. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? Para muchos, fue solo una tragedia. Para otros, una historia más que el mar se tragó.
Pero para quienes conocimos a Brian, para quienes estuvimos ahí, esto fue una herida abierta, una puerta que aún nadie ha podido cerrar. No es la única historia. Hay muchas más que se pierden en el silencio, como si nunca hubieran existido. Pero aquí no las vamos a enterrar. Aquí las vamos a contar, aunque incomoden, aunque duelan. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a La Última Puerta, porque aún quedan muchas puertas por abrir, y algunas pueden cambiarte para siempre. ¿Tú también viviste algo que no puedes explicar? ¿Una desaparición repentina? ¿Un presentimiento extraño? ¿Un recuerdo que nadie más comparte? Cuéntalo en los comentarios. Quizá tu historia sea la próxima puerta que abramos. Y esto no termina aquí. En los siguientes videos exploraremos otras teorías, otras posibilidades que pocos se atreven a mencionar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te habló. Suscríbete, porque la última puerta apenas se ha entreabierto.